Bienvenidos a Esta Boca es Mía. Miguel Mansi, un placer contar con usted hoy como panelista invitado. ¿De qué se ríe usted? No, digo porque hoy la pregunta es de qué se ríe Jairo Sosa, ¿no? Me contagia. De placer después hablamos. Bueno, está bien, pero a mí me gusta ser cordial de antemano. Bueno, pero vos es tu función, la mía no. De antemano. La pregunta de qué se ríe no iba para usted, era simplemente usar el punto de partida, que es la gran pregunta que se hace todo el mundo, de qué se ríe Jairo Sosa, de qué se ríe este integrante de Los Chingas, que además de tener todos los antecedentes que tiene a cuestas, y hasta habrá que ver si fue efectivamente el que asesinó a su propio abuelo, termina amenazando a Leal. No se ha podido, bueno, cargar con penas un poco más importantes, esto último, porque en vez de por violencia privada se había registrado la denuncia por amenazas, que eso es mucho menor. Vamos a ver cómo se desarrolla esa parte. Igualmente está preso, está cumpliendo una medida preventiva por otro supuesto crimen. Pero esto es lo que pasó y y esto es lo que genera, ¿no? La sonrisita de Jairo Sosa. Fueron los mismos vecinos quienes denunciaron los planes de Jairo Sosa de asesinar al sociólogo Gustavo Leal, cuando los operativos antidroga y la demolición de varias viviendas de la Unidad Misiones estaba en pleno auge. Además, la propia policía interceptó varias llamadas telefónicas donde el peligroso delincuente afirmaba que iba a matar al sociólogo. Esas acusaciones fueron constatadas por la investigación del Ministerio del Interior basada en escuchas telefónicas a miembros de Los Chingas. Se formalizó por un delito de amenazas. El juez entendió de que no correspondía a la aplicación de una medida cautelar de prisión preventiva, dado de que el artículo 289 y 290 no prevé el delito de amenaza, no está castigado con pena de prisión, sino con pena de multa. Igual, de todas formas, el Ministerio Público, la estrategia que va a llevar adelante en este caso, en virtud de que la denuncia de amenaza la realizó el propio Leal, entendemos de que vamos a cambiar la calificación, o ampliar la calificación a violencia privada, en virtud de que, bueno, existe hechos que también podrían dar lugar a esa figura, dado de que las amenazas son para impedir que el sociólogo Leal, o sea, en este caso que es el denunciante, siga realizando las tareas de realojo en el barrio de Casaval. ¿Y en qué consiste la pena que tendrá que pagar esta persona por un delito de amenaza? No, si fuera por un delito de amenaza sería una pena de multa. O sea que, por lo tanto, ahí evaluar ahora cuánto sería la pena. ¿Y violencia privada? Violencia privada es una pena que es con prisión y, bueno, ahí se modifica. Estamos hablando de un mensaje. Yo lo único que quiero saber es de qué se reía este señor. ¿Se reía de usted y usted lo miraba seriamente en todo momento de la audiencia? Se rió de la justicia, se rió de todos y se rió de la sociedad. Cuando dijo que no tenía madre, no tenía padre, que no fue a la escuela, ¿qué sintió en ese momento? Que es mentira. Entonces, ¿de qué se rió Jairo Sosa? Mansi. Ese muchacho está quemado, ¿no? Es un muchacho que presuntamente mató al abuelo por las luchas territoriales, después mató hasta otro muchacho porque tenía un lío en la cárcel, y que creo que por lo que leí que lo facilitó la producción, por propia declaración del imputado, porque estaba pasado de drogas. O sea, hay gente que está quemada. ¿Esa gente vamos a hablar ahora tiene rehabilitación? ¿Eh? ¿Esa gente tiene rehabilitación? Es lo que te quería decir, que me parece acertado una producción haber pegado este tema con después el tema de Liniza. Y probablemente no. Yo le leí una vez a Facundo Ponce de León, que es un tipo inteligente y sensible, una expresión que traté de buscar antes de venir para acá para repetirla ahora, muy compasiva, una manera muy compasiva de decir, enfrentemos la realidad, hay gente irrecuperable. Es una cosa que nos cuesta mucho decir, bueno, fascista, Bolsonaro, ¿quién te cree? ¿Vas a matarlo? Sí. ¿Qué haces con ellos? Todo el completo de la casa. Bueno, pero eso no lo niega ni nadie. Yo nunca he escuchado a nadie, aún a los más compasivos, negar que hay un núcleo muy duro de personas irrecuperables. Me da la impresión de que no enfrentamos esa realidad con todas las letras. Me da la impresión de que no es un tema que manejemos. Naturalmente que no es un tema para manejar con comodidad, nadie se puede sentir cómodo manejando esos términos, y por lo tanto no es un tema que se maneje frecuentemente, que hay un núcleo duro de gente
toda emergente de sectores que están muy marginados de la sociedad, que han sufrido mucho, que han nacido, ¿Es la droga que se los han quema criado en circunstancias muy difíciles, en contextos críticos, como se dice ahora, y además, pero agravado, ese problema de contexto crítico por el consumo abusivo de drogas. Entonces están quemados. Y los vemos, conocemos, cada cual tiene sus experiencias, yo también tengo las mías, y frecuento deliberadamente algunos lugares que son inenarrables, que son otra dimensión, es otra galaxia. Es otra galaxia. Si lo pretendemos medir con los parámetros habituales con los que nos vinculamos y interrelacionamos nosotros, estamos confundidos, estamos equivocados. ¿Y será que es otra dimensión? Ese mismo error, o en ese mismo error, incurre tal vez cualquier política lógica o sensata de rehabilitación, porque está pensada desde una lógica con cierto sentido para un núcleo que está fuera de todo sentido? Entonces no es tan lógica y no es tan sensata porque no tiene en cuenta datos de la realidad. La materia prima de la política y de la intervención política, de las políticas públicas, es la realidad. Si no se mira bien, si no se ve con claridad la realidad, no se puede intervenir efectivamente en eso. ¿Qué pensás? ¿De qué se reía Jairo Sosa? Yo creo que es inconsciente totalmente de lo que hace. Hasta el altura del partido, no sé. El hombre, aparentemente fue declarado inimputable por la muerte del abuelo. Y ahora está en esta... Es decir, yo no sé si es irrecuperable o no, no lo sé. Acá tuvimos a un psicólogo, ¿se acuerdan? Que dijo que el grupo de recuperables es muy pequeño. Sí, que es un núcleo pequeño, Es un núcleo pequeño, que existe. Creo que negar que hay gente irrecuperable no se puede negar. ¿Cuántos son? No sé si este es el caso. Ahora, lo que sí sé es que este señor, evidentemente, necesita algún tipo de tratamiento mucho más que una multa, ¿no? El fiscal le erró con eso de que por amenaza iba preso. No, evidentemente hay que darle otro tipo de cargo para que permanezca en prisión. Ahora bien, lo mandamos a prisión y con las prisiones que tenemos, si había chance de recuperar, no se recupera, ¿eh? Entonces, yo no sé si es o no recuperable. Evidentemente se ríe de inconsciente que es, le importa tres pepinos, leal y todo el resto. El decir que no sabe escribir, que no tiene madre, que no tiene padre. Le está tomando el pelo a la justicia. ¿Qué está queriendo decir? Al sistema. Le está, claro, está tomando el pelo a la justicia, como diciendo, no me importa lo que hagan, yo estoy fuera de... Y evidentemente necesita un largo tiempo de tratamiento de rehabilitación este muchacho, a ver si es o no recuperable, ¿no? Claro, yo creo que este muchacho se ríe de su propia historia y de cómo el sistema lo ha tratado. Preso, por lo menos esta creo que es la cuarta vez. Estuvo en el 2016, estuvo 2 veces en el 2017, estuvo 1 mes en el Vilar de Bo tras el asesinato de su abuelo, que fue por territorio, porque su abuelo, según el mismo ¿no? ha reconocido, su abuelo no quería amenazar a los vecinos, era un delincuente con códigos y él quería instrumentar este sistema de amenazar a los vecinos y sacarlos de sus casas. Por eso fue el asesinato delante de su abuela y de su tía. Se lo declara inimputable y estuvo 1 mes en el Vilar de Bo. Vuelve a Casaballe, después se lo ve con un fusil de guerra, otra vez preso y otra vez libre, cuando amenaza a Gustavo Leal. Bien, a través de este caso que estás ¿cómo no se va a reír? ¿Cómo no se va a reír? Esa es una pregunta. La otra pregunta es ¿cómo no querés que la gente firme las propuestas de Larrañaga de prisión? Eso también lo podemos analizar, si la propuesta de por vía. Larrañaga... A través de... No. Tendrá todos sus bemoles, pero digo, Claro, esto que estás ilustrando, tanto este relato, despierta muchas cosas. Y también seguramente es la que despierta personas como estas irrecuperables. No sé que hacemos. Si tanto ni tampoco. El asunto es preguntarse, bueno, ¿cuántos meses? Llegó a estar meses preso por tenencia de armas, por tenencia de drogas, por un montón de delitos, anotaciones y demás. Evidentemente yo no sé si se recupera o no. Lo que sé es que así no se recupera nada. ¿Y qué dice de la justicia o del Código Penal este relato? Porque en definitiva... Interpela muchas cosas. Claro, ahora estaban tratando de que efectivamente pudiera ponerse prisión preventiva si se hubiera hecho la denuncia por violencia privada. ¿Para qué? Porque se sumaría la prisión preventiva por este delito de amenaza, de violencia privada, al que tiene hoy en día, por el cual está con la medida cautelar de prisión preventiva por el asesinato de otra persona. Sí, sí. Y así tendrían más tiempo los investigadores. Claro. O sea, ahora está por 180 días. Algo está haciendo mucho ruido, Ale. Sí, bueno, justamente en la dirección de lo que decís, la primera cosa que habría que recordar es que esta persona no está libre, ¿no es cierto? Está en prisión. Lo digo porque nosotros... días, Bueno, pero está judicializado, sí, Victoria. Sí. Lo digo porque nosotros, por distintas razones, y desde hace mucho tiempo, nos hemos acostumbrado a convivir con altas dosis de impunidad. Me parece que no es un dato menor tener en cuenta que está
dentro del proceso que lleva adelante la justicia, la norma y la ley. Los que somos respetuosos de la norma y la ley no podemos no advertir ese asunto como un asunto positivo. Me parece muy interesante lo que Mansi decía, un poco auspiciado también por la pregunta de Victoria, acerca de si las políticas sociales de alguna manera no le erran al bizcochazo si pretenden trabajar sobre parámetros que buena parte de la sociedad comparte, pero que hay una parte que da la sensación que va en aumento, no solo no comparte, sino nunca las vivió como propias, nunca las aprendió. Recordemos que cuando nacemos no sabemos nada, somos un libro en blanco. Bueno, lo mismo, esa misma lógica que yo abrazo, debería servir también para el reproche, ¿verdad? Cuando se le hace, pero ¿cómo es posible que tú no tengas empatía por el otro? Plin, plin, plin. Bueno, esas son cosas que se aprenden. Y acá, a mí como sociedad, no como actor político, operador político, para eso hay personas que lo hacen muy bien y que tienen todo derecho a hacerlo, me parece que deberíamos preguntarnos, porque estamos hablando de una persona que comete delitos porque las cometió además su padre y porque las cometió además su abuelo y andás a saber cuánto para atrás. Entonces no nos podemos hacer los distraídos acerca de que hay un raíz de delito. Del mismo modo que nosotros los orientales, vivimos todos más o menos, no nacimos ninguno hace media hora, conocemos de familia que han producido un raíz delictivo a propósito de quiebre de bancos y la mar en coche, también los hay en otros ámbitos. Lo que a mí me sigue asombrando es cómo unos nos indignan mucho y otros nos indignan menos. Que forme parte de una familia de delincuentes, ¿lo justifica en algún punto? No, perdón, lo explica. A ver, Victoria, claro. Yo no sé si tu pregunta alude a que yo me expliqué mal, yo supongo que es eso. Me expliqué mal, no. Pero encontrar las explicaciones no en este individuo, sino un poquito más atrás. No veo por qué no lo hacemos, no veo por qué no nos preguntamos todos los ciudadanos, todos eso. Ayuda a comprender y habla de un proceso de negligencia del Estado largo, ¿no? Porque estamos hablando del abuelo con 67 años cuando lo asesinó el nieto, estamos hablando de los hijos, hablamos de todos los parientes, la madre de este muchacho, que es también la famosa Mónica Sosa, que está ahora en prisión, primos, tíos, toda una familia, 3 generaciones por lo menos dedicadas a esto, y nosotros estábamos durante mucho tiempo mirando hacia dónde mientras esto pasaba. El abuelo que fue asesinado en el 2017, digamos el Pater Chinga, el Pater Chinga, fue el primer procesado por tráfico de drogas de ese clan en el 2000. O sea, esto arranca evidentemente. A ver, Victoria, ¿no? pero no, estamos mirando eso y nos estamos preguntando por eso. El problema es que nos estamos contestando mal. Ah, claro. Pero nunca dejamos de mirar los núcleos de marginalidad, de pobreza, de carencia y tal y cual. Creo que ahora, a nivel de políticas de Estado, ayer nos preguntamos por ese tema y nos contestamos mal. Lo que hacemos no provoca efecto, el efecto querido, que es rescatar a esa gente de esos espacios de asocialización. Sí, está bien, es eso. Solo que a veces da la sensación por la narración de los hechos que parece que estos fueran fenómenos que aparecieron hace 20 segundos en la historia y hay que buscarlos un poquito más atrás. Nos obliga la historia a buscarlos un poquito más atrás y sobre eso, repito, todos los orientales deberíamos estar dispuestos a encontrar soluciones porque además, recién se dijo, creo que fue García, aludiendo que esta persona va a ir a la cárcel y todos acá sabemos, y todos los que nos están viendo sabemos que va a salir peor. Entonces es un perro que se muerde la cola. También sabemos que va a seguir operando desde la cárcel, otro tema también complicado. Y si no hace el que le representan. Entonces pregunto, cuando desde las autoridades se nos plantean que se están desarmando estas bandas, ¿no? Que la gran mayoría, de hecho, del clan Chinga está preso, ¿no? Uno tendría, y a través de los operativos recientes y demás, uno puede ser optimista y pensar, bueno, se están reduciendo, se están acabando este tipo de bandas, o simplemente están en la retaguardia. A ver, ¿y qué venden los chingas? ¿Por qué se hacen ricos y famosos? Porque controlan territorio para vender droga. Ahora, los chingas no tienen plantaciones de porro ni laboratorios de cocaína. Entonces, lo que hoy venden los chingas, pero la producción, nadie habló nunca de la producción de la mercadería que hace ricos y famosos a los chingas. Entonces, si no venden los chingas, van a vender los chongos. No, pero además... Pero bueno, la boca, la cadena no empieza ahí. Bueno, con lo que la pregunta entonces pasa a ser,
ya que no solo no lo producen ellos, sino que ni siquiera se produce acá. Entonces, Pero por eso, esto me parece una gran ¿cómo no vamos ahí? Una gran farsa. Nos estamos mintiendo, nos estamos mirando a los ojos y diciendo, dicen en Centroamérica, babosadas. Estamos hablando de babosadas. Pero si los chingas venden droga y acá la droga no se produce. No hay ni laboratorios ni plantaciones, salvo las controladas por el Estado, de porro. La muestra está que pese a toda esta intervención, una de las últimas personas que supuestamente es el último detenido, adivinen dónde fue detenido, en Casaballe vendiendo droga. O sea que esto es un negocio que continúa y no hemos visto hasta ahora, y desde aquí varias personas lo hemos señalado en la línea de lo que dice Mansi, no hemos visto un solo narco grande caer. Porque creer que la banda más peligrosa de narcos que existe en el Uruguay es Los Chingas es iluso. Cayeron hace 2 días los paraguayos que traían 127 kilos de marihuana y cocaína. Esos no son menudeos, esos son grandes, ¿no? Les pagaban $7.000, creo que comentó, le pagaban $7.000 por cada transporte y han venido varias veces. Esos no son chiquitos, no es la boca de pasta base de la esquina de casa. No, cayeron como cayeron, pero no digas que nunca cayeron. No, alguno cae. Ahora, perdón, yo lo que pregunto es, la DEA norteamericana, que debe tener la mejor inteligencia del mundo, debe tener los recursos ilimitados que precisa, tiene los agentes, ¿verdad? No pueden parar el narcotráfico en Estados Unidos. Ustedes pretenden que el Ministerio del Interior pueda parar el narcotráfico acá. Lo pueden combatir de alguna manera, pero no es tan fácil, ¿no? No es que sí, no es renunciar a Bonomi, ¿viste? Porque en el fondo la pregunta que no nos atrevemos a hacer y cuya respuesta está a la mano es si tiene sentido que la droga siga siendo ilegal, muchachos. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer como humanidad. El absurdo más grande de la historia es que algo que consumen muchos seres humanos sea ilegal. Y bueno, a eso le tenemos que mirarlo de frente. ¿Hay que legalizar todas las drogas y se acaban los chingas? No hay que legalizar, hay que despenalizar. Son dos cosas distintas, ¿no? No estás a favor del aborto, estás en contra de penalizar. Ponga la palabra que quieras. No es una diferencia solamente semántica, es una diferencia conceptual. Mirá, lo que dice, ¿sabes qué? Drogas se consumieron toda la historia. Antes de los griegos, que ahí empezó la historia, antes de eso. Y sin embargo, hay ahora un floreciente comercio de la droga y hay un muy floreciente comercio de que vive mucha gente y vive muy bien del combate a la droga. Además. Son negocios. La DEA tiene un presupuesto multimillonario en dólares. Lo que mueve más plata en el mundo es la prostitución, el petróleo, las armas y la droga. Son grandísimos negocios, producirla, comercializarla y combatirla también. Sí, le faltó la industria del medicamento, que también es... Macho meta con medicamento. Vaquita. Entra en la liguilla igual. Bien, de todas maneras, convengamos que está bien el análisis de ir por lo grueso, ¿no? Por el grueso, está perfecto. Claro, no es ahora, excluyente, ninguna en el camino entre el negocio grueso y el chinga, y el chinguita, ¿no? Que se está educando al amparo de los padres chingas, que el orgullo de ser chinga y todo eso, que por 2 pesitos van arreglando y ser parte o eslabón de esta cadena. Hay un puente ahí. ¿Cómo evitar que sea tentador para un chinga sumarse a esta gran cadena? Claro, porque si no, no hacemos nada. Si depende de los narcotraficantes y es inevitable, cerrá y vamos. Pausa y ya venimos. Cerrá y vamos.